Tema para domingo 16, Evidencias de Cristo resucitado, parte 5. Las últimas recomendaciones de Cristo resucitado a sus discípulos antes de su partida estaban relacionadas a la necesidad de permanecer unidos y esperar la promesa que procedería del Padre, pero que Cristo enviaría. Esta promesa se cumpliría en pocos días, pero era necesario esperar. No te pierdas este tema que nos prepara para Pentecostés. Te esperamos. Hemos estado hablando del tema Evidencias de Cristo resucitado. Ya pasaron aproximadamente 42 días de que se celebró el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y se recordó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando celebramos la Pascua. Cuando un viernes Él entregó su vida por nosotros. Ya pasaron aproximadamente 42 días que se recordó ese evento. En el día 40 de ese evento sucedió algo muy extraordinario. Algo que representa para la iglesia un acto en el cual la esperanza para la iglesia se plasmó. Usted sabe que nosotros tenemos una esperanza. Y cuando partimos de este mundo, partimos con esa esperanza. De hecho, cada vez que nos toca despedir a alguien de nuestros seres amados que parte de este mundo, lo despedimos con esa esperanza. La esperanza, y no es esperancita, ¿va? Es esperanza. El anhelo de ver el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, porque a partir de la ida de nuestro Señor Jesucristo visiblemente al cielo, nace la esperanza para la iglesia, porque se declaró: así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá nuevamente con poder y gran gloria. Esa es la esperanza viva y eterna para la iglesia. Esa es la esperanza viva y eterna por la cual nosotros caminamos cada día en el Señor. Por esa esperanza estamos hoy aquí reunidos. Por esa esperanza alabamos al Señor con todo nuestro gozo, con todo el júbilo, con todo el anhelo de proclamar su gloria. Con esa esperanza. Por esa misma esperanza, el día de adoración, el día de celebración, el día de congregarnos, la iglesia adoptó el primer día de la semana porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Y esa resurrección vino a traer victoria total para todo aquel que cree. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Así que dígale a su compañero: yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Oh, mire qué interesante esto para nosotros. Pero hoy queremos hablar del preámbulo para la iglesia a algo grande, glorioso y maravilloso que iba a venir. Pasaron 42 días ya, pero el próximo domingo 23, la iglesia cristiana debería recordar, celebrar y exaltar al Señor, porque en el día 50, después de la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario,
En el día 50 viene el renacer de la iglesia cristiana. ¿Cómo? El Espíritu Santo viene sobre la iglesia, pero no solo sobre. El Espíritu Santo viene a morar, a vivir, a permanecer en el corazón de la gente. A partir del día 50, después de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el hombre, oiga bien esto, se constituye en templo y morada del Espíritu Santo. A partir de ese tiempo, todo aquel, oiga bien esto, que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, o como su Salvador y Señor, en el instante viene a ser casa, morada, habitación del Espíritu Santo de Dios. Así que hoy yo puedo decir que todos los que estamos aquí, que hemos reconocido a Jesucristo como Salvador y Señor, todos somos casa de Dios. Todos somos habitación del Espíritu Santo de Dios, y Él vive, permanece y está en todo momento con nosotros. Esa es la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? Las evidencias de Cristo nos enseñan cosas extraordinarias. Nuestro Salvador y Señor, desde antes de padecer y dar su vida en la cruz del Calvario, había hablado todo lo que acontecería. Anunció su muerte, proclamó su resurrección y anunció su partida. Él dijo todas las cosas. Pero en cada momento que anunciaba un acontecimiento que vendría, ese acontecimiento era en sí mismo, les anunciaba lo que procedía y qué les esperaba después. Es así que cuando anuncia su partida, declara con detalles qué sucedería después, y de esa forma preparó a sus discípulos para recibir la promesa del Padre. En su última reunión con sus discípulos, antes de ser crucificado, el apóstol Juan registra en gran parte todo el mensaje en donde les anuncia todas las cosas que pronto sucederían. Muy bien, quiero detenerme aquí. Desde el capítulo 13, si usted ha leído el Evangelio de San Juan detenidamente, usted se dará cuenta que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 es todo el mensaje final que nuestro Señor Jesucristo le da a sus discípulos. En el capítulo 13 los junta, los congrega, tiene la última cena con ellos, le lava los pies a sus discípulos, los prepara, pero lavándole los pies les está hablando de los acontecimientos que eran prontos por venir. De hecho, cuando usted ve el capítulo 13, verso 1, dice que entendiendo que el tiempo era perfecto y que se había acercado y que era el momento de dar su vida por la humanidad, Él junta a sus discípulos y les empieza a hablar todas las cosas que iban a suceder. Capítulo 13, capítulo 14. Mire, nosotros conocemos algunos textos de memoria del capítulo 14 principalmente. Dice que por ahí se acerca Tomás y le dice: Señor, ¿pero a dónde vas a ir? Porque le estaba anunciando que se iba a ir. ¿Cómo vamos a ir nosotros a donde tú vas? No conocemos el camino. Y Jesús le dice, verso 6, ¿se acuerda de ese texto? Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Oiga, qué interesante, pero todo ese discurso empieza a hablar: no se turbe tu corazón, no tenga miedo,
voy a padecer, pero ustedes no se preocupen. En la casa de mi padre hay mucho lugar, pero yo voy para allá porque voy a ir a preparar. Mire, todos los detalles que empieza a declarar antes de ser crucificado. Pero también en medio de esa declaración les empieza a decir, les conviene que yo me vaya. Mire qué punto importante este. Les muestra todas las cosas. Les anuncia la importancia de la venida del Espíritu Santo y por qué era necesario que ellos lo esperaran. Mi hermano, la iglesia cristiana no puede existir si el Espíritu Santo no sostiene la iglesia. Usted y yo no podemos caminar con Dios si el Espíritu Santo no nos da la fuerza, no nos da la fortaleza, no nos santifica. Es más, yo ni siquiera hubiera conocido, no hubiera rendido mi vida al Señor si el Espíritu Santo no me convence. Porque quien me convenció fue el Espíritu de Dios. ¿Sabe que yo estuve asistiendo aproximadamente 3 meses a la iglesia solo como oyente? Yo tenía ciertos temores. Y uno de los temores era que era muy mal hablado. No en mi casa, mi mamá está acá. En la casa no decía mala palabra, porque si decía una mala palabra, me regresaba un pequeño golpecito así en la boca, ¿va? Pero era tan pequeño que me podía sacar sangre. Aquí está, era muy fuerte y sigue siendo fuerte. Así que no le hago así muchas cosas para que se enoje, porque ya sé. No, bendigo a mi madre porque está aquí con nosotros hoy. Damos gracias a Dios por ella. Y también está mi segunda madre, mi hermana. Y eso es bueno. Pero ¿saben qué? Era tan importante los detalles que él estaba mostrando. Era tan importante los detalles que él estaba enseñando, que les decía, es necesario que ustedes reciban la promesa que viene del Padre. ¿Qué sucedió? Una de las declaraciones que está registrado en el capítulo 16 y verso 7, dice, les conviene que yo me vaya. ¿Saben que las despedidas no siempre son bonitas? Las despedidas siempre producen una sensación aquí internamente de sentimientos encontrados. Producen dolor, producen llanto. Casi siempre que nos despedimos de alguien que amamos, lloramos. Casi siempre pasa eso. Y en este caso, los discípulos, yo me imagino que algunos discípulos estaban llorando de oír esto que Jesús les estaba diciendo. Yo me imagino que unos discípulos estaban, sí, imagínense las palabras con las que Jesús empieza el capítulo 14. ¡Hey, tranquilos! No se turbe su corazón, no tengan miedo. Yo me imagino que Jesús empezó a ver la cara de sus discípulos. Imagínense que su líder, su maestro, el que había caminado con ellos 3 años y medio, les está diciendo, esta semana es la última que estoy. Ya me voy. No me pueden detener. Pedro quiso detenerlo. Ay, Señor, no lo hagas. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Oye, nadie podía detenerlo. Dice, un escritor del Evangelio dice que él enfiló su rostro
lo puso como una piedra dura, como un pedernal, y se encaminó hacia Jerusalén. Nadie podía detenerlo. ¿Pero por qué razón? Porque para la iglesia, para sus discípulos, para sus seguidores, les convenía que él se fuera. ¿Y por qué convenía? Porque el propósito de Dios es perfecto y él sabe qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Sabe que cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, aunque parezca extraño lo que sucede, en el propósito de Dios siempre va a haber algo que Dios tiene que mostrarnos, aunque el proceso que estamos llevando sea duro, sea difícil, sea complicado, sea doloroso. Siempre hay algo que Dios quiere mostrarnos. Leamos Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, oiga bien este punto, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Conviene. Los discípulos no lo entendían. Hay veces que Dios te quita cosas que tú no entiendes. Pero conviene, porque Dios en su sola potestad, Él conoce las cosas. Mire, es interesante esto. Pero en una oportunidad yo no entendía cómo uno de mis discípulos, de un joven de 24 años, saludable, trabajador, buscaba a Dios, pero miren, con todo su corazón. Era un muchacho que ¿quién iba a pensar que algo malo le podía suceder a ese muchacho? Y de repente, de la noche a la mañana, sin saber que era diabético, le da un coma diabético, de la noche a la mañana, y ya no despierta. Está 12 días en el hospital, en coma, y todos en la iglesia clamando. Su nombre era Mark Dubois. Era uno de los muchachos que habíamos estado instruyendo, enseñando, guiando, y era uno de los muchachos que había dado tantos frutos en Dios. Y nosotros como iglesia estábamos orando por él, pidiendo, clamando. Estábamos tan convencidos que Dios podía hacer un milagro en él. Pero llega la noticia y dice, Mark murió. 24 años. Mis hermanos, yo como pastor, les puedo asegurar que es la persona que más he llorado. Cuando estábamos en su velorio, yo estaba inconsolable. Literal, inconsolable. Fue tanto así que la mamá me llegó a consolar. La mamá del muchacho. Y yo no podía entender y le preguntaba, Señor, ¿cómo es posible? Pero Dios tenía propósitos, aunque en ese momento yo no los entendiera. Y fue increíble cómo la mamá de este muchacho llegó y ella me consoló a mí, en lugar de que yo la consolara a ella. ¿Sabe que como pastores llegamos a amar a las personas entrañablemente? Y cuando algo malo pasa, sucede, se produce un dolor tan grande en el corazón de uno como pastor, y yo lo pude experimentar con este muchacho.
Pero Dios tenía un propósito más grande para él. Se lo llevó. Pero no todo lo que se pierde es malo. En la vida nos toca a veces sacrificar cosas que están a nuestro alrededor, porque Dios sabe que conviene. Si a ti te ha tocado perder algo en estos últimos tiempos, si te ha tocado sacrificar algo en estos últimos tiempos, Dios te dice, confía que el control perfecto lo tiene Él y no lo tengo yo. Dios te dice, ten paz, que a pesar de la pérdida que tienes, lo vas a soportar, vas a seguir adelante y la fortaleza va a venir de lo alto, que es lo más importante. Os conviene que yo me vaya. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando viniera el Espíritu Santo, recuerde que aquí era una promesa todavía. El Espíritu Santo haría entender. ¿Qué haría entender? Capítulo 16 y versos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, le dijo Jesús. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Mire, todo lo que el Señor les había hablado, todo lo que el Señor les había dicho, no era suficiente. Aún había muchas cosas que Jesús quería decirle a los discípulos que estaba formando. ¿Pero por qué no se las dijo? Porque no las podrían sobrellevar. Ahora quiero detenerme en esto también porque es muy importante para nosotros. Muchas veces nosotros le pedimos respuestas a Dios. Muchas veces nosotros pedimos respuesta por lo que estamos pasando. Pero Dios te dice, espérate. Todavía no eres capaz de recibir todo lo que quiero decirte. Espérate. Da tiempo para que yo pueda trabajar en tu corazón. Da tiempo para que yo pueda trabajar en tu vida. Las cosas que pasan no pasan por casualidad. Dios está trabajando en nuestra vida, en cada cosa que pasa, aunque no la entendamos. Y como dice aquel canto, aunque no pueda ver, está sobrando. No te afanes, no te esfuerces tanto a entender lo que pasa. Aprende a depender de lo que Dios quiere para ti. No te esfuerces mucho. Que no se te quite el sueño. ¿Sabes que muchas personas pierden el sueño por estar pensando cómo solucionar las situaciones? Lo pierden, no concilian el sueño y cuando amaneció, ni durmieron ni solucionaron el problema. Cuando amaneció, seguimos con 2 problemas más. Dolor de cabeza por no haber dormido, sueño y el problema todavía está. ¿Qué quiere Dios en esos momentos? Aprende a descansar en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios a sus amados dará el sueño. ¿Sabes cuál es la mejor medicina para el insomnio? Descansar en Dios. Descansar y saber que Dios tiene el control. Aunque la situación que te está pasando, que te está rodeando. Hoy en la primera reunión se entonó un canto que dice, me rodea algo, pero el que me rodea verdaderamente es Dios. Y eso, mis hermanos, a nosotros nos debe cautivar. Eso a nosotros nos debe motivar.
Eso a nosotros nos debe guiar y llevar a un punto en el que podamos creer que Dios está en control y que las situaciones no me van a destruir, no me van a debilitar, sino que me van a hacer que yo vuelva mi rostro al Señor y me mantenga firme delante de Él. Por eso dijo él, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Espera, vive tu proceso y en su momento Dios te va a ir mostrando cuál es la razón por la que permite ciertas circunstancias. Pero en el caso particular de Juan, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el momento que Jesús les estaba hablando, ellos no iban a captar toda la dimensión de lo que iba a pasar. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, recuerde que aquí es promesa todavía. Estaban a escasos unos 8 días de que la promesa se cumpliera. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. La importancia del Espíritu Santo para nosotros es que es el ente que nos guarda, que nos sostiene, pero que nos guía a la verdad. Aprende y aprendamos juntos a oír la voz de Dios por medio del Espíritu. Aprendamos a oír la voluntad de Dios, pero aprendamos a conjugar dos cosas: voluntad y tiempo de Dios. Voluntad de Dios puede ser, pero si lo haces fuera de tiempo, te puede ir mal. Voluntad de Dios puede ser, pero si te adelantas, te puede traer consecuencias. Dios espera que nosotros, ¿qué? Aprendamos a oír la voz de Dios y a discernir a través del Espíritu Santo el tiempo correcto en el que tenemos que actuar, el tiempo correcto en el que tenemos que hacer las cosas. ¿Qué les recordó el Señor? Recordatorio para reafirmar la promesa. Recuerde que son las últimas recomendaciones. Recuerde que son las últimas palabras de Jesús en esta tierra. Capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Lucas 24, perdón. Y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire qué interesante. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una orden. Quédate. Detente. Las promesas de Dios se cumplen, pero se reciben si obedecemos lo que Él habla. Yo puedo declarar una promesa de Dios para mi vida, pero si no soy obediente a su voz, Dios no está obligado en cumplir esa promesa. ¿Por qué razón?
Las promesas de Dios vienen acompañadas de obediencia de nosotros. Dios te pudo haber prometido ser un hombre con un ministerio grande. Pero para que esa promesa se cumpla, yo tengo que avanzar en la perfecta voluntad de Dios y en el perfecto tiempo de Dios. Dios quiere que hagas algo grande, sí. Pero oye, la voluntad de Dios es que hagas algo grande. Pero el tiempo de Dios, Él lo pone, Él lo plasma, Él lo perfecciona. Dice que del hombre es hacer planes, pero quien endereza los caminos es Dios. Él es el que te mueve. Aprendamos una cosa, hermanos. No nos movamos solo por emociones humanas. Movámonos por convicción de que es el Señor el que nos está guiando a través de sus promesas. Y esperemos la promesa. Lo que Dios quiere hacer para nosotros es grande. Lo que Dios tenía para los discípulos era grande. Pero vamos adelante. La última pregunta y reafirmación de la promesa antes de partir. Hubo una última pregunta que le hicieron a Jesús. Hubo una última pregunta porque en la mente del ser humano siempre hay dudas. Siempre. En la mente del ser humano siempre va a estar, ¿será que es así? Aunque estaban frente a Jesús resucitado, aunque ya le habían visto las marcas en sus manos y en sus pies, aunque ya habían visto toda la grandeza de lo que había pasado, aunque Jesús ya se había presentado haciendo todo, siempre hay una pregunta en la mente y en el corazón del ser humano. Y la pregunta aquí se da y se registra en el libro de los Hechos. Capítulo 1, versículos 4 al 9. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mire cómo está esto. En el último capítulo de Lucas, se registra esto mismo. Ahí estaban los discípulos. Aquí, gracias mi hermano, aquí ya Lucas está escribiendo esto como historia. Y dice, y estando juntos les mandó. ¿Sabe que aquí Lucas no se incluye? No dice Lucas nos mandó. ¿Por qué cree usted que no se incluye Lucas? Porque cuando esto estaba aconteciendo, Lucas no estaba allí. Lucas todavía andaba por allá, porque después iba a ser alcanzado Lucas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Lucas era un médico, posiblemente ya andaba haciendo funciones de médico en este tiempo cuando sucedió esto. Pero Lucas era un médico, pero también era un historiador. Y entonces cuando Lucas escribe, tanto Lucas, el Evangelio de San Lucas, como Hechos de los Apóstoles, su introducción es, habiendo investigado todo, habiendo hecho todas las investigaciones y habiendo escuchado a los que estuvieron con él, a mí se me motivó para escribir todas las cosas que fueron ciertísimas, dice Lucas. Y declara, por tanto, oh excelentísimo Teófilo, yo quise escribirlas detalladamente. Y empieza a detallar y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire qué promesa, no muchos días. Iban a pasar 10 días después, esa promesa iba a venir sobre la iglesia. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. ¿Quiénes le preguntaron? Los que estaban allí. Tenían dudas. A mí me ha tocado en algunos momentos responder algunas dudas de algunos de ustedes. Han preguntado. Hace unos días estaba hablando con una familia y empezó a hacer preguntas de dudas que tenían de la Biblia. Y es normal que las hagamos. Es normal que hagamos preguntas. Porque recuerde que ni uno de los que estamos aquí lo sabemos todo. No. Mire, el pastor Manso tiene muchísima sabiduría para predicar, para enseñar, para dar la palabra. Dios a mí me ha dado un poquito de sabiduría para poder compartir con ustedes. Pero no lo sabemos todo. No tenemos todas las cosas aquí porque la obra de Dios es inmensa. La mente de Dios es infinita, mientras mi mente es así de pequeña. Siempre van a haber dudas. Cuando tengas una duda, no te quedes con ella. Pregunta. Cuando tengas una duda, acude a alguien que te pueda dar una respuesta de acuerdo a la palabra del Señor. Tampoco lleves tus dudas de Dios a alguien que no conoce, porque te puede guiar a algo incorrecto. Pregunta. Y en este caso le hacen la última pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta tenía muchas mentalidades confrontadas. Porque todos se imaginaron que Jesús era el líder político que los iba a llevar al esplendor político a través de las naciones. De hecho, uno de sus discípulos, Judas, no pudo permanecer firme en la decisión de seguir a Cristo porque su mentalidad revolucionaria lo engañó. ¿Sabe que Judas era del partido político de los celotes? Así se llamaba el partido político de Judas, los celotes. ¿Y sabe qué era este partido político? Era un partido revolucionario. Bueno, era izquierdista, pues. En donde estaban haciendo una junta para ver cómo derrocaban a los romanos y los sacaban de su territorio. Y entonces cuando viene el Mesías, todos se alumbraron y sus ojos brillaron y dijeron, este es el líder que nos va a quitar la opresión y que nos va a liberar y vamos a ser el pueblo que Dios ha prometido. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y entonces la última pregunta tiene que ver con esa mentalidad. ¿Restaurarás el reino a Israel? Oiga bien esto, a Israel. ¿En este tiempo? Y Jesús le responde y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay preguntas que Dios no responde. Hay preguntas que nosotros hacemos que Dios no responde. Y que están en la potestad de Dios. No te esfuerces mucho en darle vuelta a esas preguntas. No te esfuerces mucho. Porque muchos que le han dado vuelta a estas preguntas han resultado escribiendo puros cuentos.
han resultado escribiendo muchas cosas fantasiosas. Muchos que le han dado vuelta a estas preguntas han resultado escribiendo profecías que nunca se han cumplido. De hecho, en Guatemala hubo un hombre que tenía un ministerio muy grande, que escribió un libro en donde declaraba que en 1996 era la venida del Señor. Y vendió cantidades de libros. Y el libro era Y2K, así se llamaba el libro, que significaba año 2000, Y2K, en el cual él proclamaba que Cristo venía en ese año y lo declaró. Era un libro de este vuelo, mire. Pero Cristo no vino. ¿Sabe por qué? Porque esas respuestas solo están en la mente y en el corazón de Dios. ¿Qué me tengo que esforzar? Me tengo que esforzar por conocer la voluntad de Dios. Me tengo que esforzar por vivir un día a la vez. Me tengo que esforzar por vivir mi vida espiritual día con día, momento a momento, porque mi día de salvación, ¿cuándo es? Hoy. Hoy es mi día de salvación. Me tengo que esforzar por ser un hijo de Dios hoy. No tengo que vivir creyendo que por mis glorias pasadas yo ya soy perfecto delante de Dios. Me tengo que esforzar por vivir hoy delante de Dios. Y el vivir hoy delante de Dios garantiza mi salvación y garantiza la vida eterna. Hoy. Hoy es el día de salvación. Entonces dice, no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. Dejemos que Dios se encargue, porque cuando sea la venida de Cristo, vendrá como ladrón en la noche, en donde nadie se imagina que ese día vendrá. Ah, sí van a haber señales, sí, pero señales están habiendo desde hace mucho tiempo. Ciertamente, en estos tiempos, las señales se han aumentado. Y yo he dicho, puede ser que nosotros seamos la generación que veamos el retorno de Cristo. Puede ser. Tengo que estar preparado, porque si es hoy, yo no me quedo, me voy con Él. Amén. Eso sonó a corito. Yo no me quedo, me voy con Él. Pero oiga esto sí. No estemos preocupados por qué va a pasar. En estos días que Israel está bajo ataque, oremos por Israel, sí, oremos. Pero ya muchos empezaron a escribir muchas cosas que solo está en la sola potestad de Dios. Y ciertamente Israel es un ente para mostrar señales, sí es verdad. Pero puede ser hoy como puede ser dentro de unos cuantos años. Lo importante es que hoy tú y yo estemos preparados para el encuentro con nuestro Dios. Eso es lo importante. Gloria al Señor por ello. Si es en qué momento, media vez yo estoy preparado, Señor, puede ser en este instante, puede ser mañana, puede ser a medianoche, no importa. De todos modos, a uno los va a agarrar a medianoche y a otro los va a agarrar en la mañana. Sí. Mire, alguien sacó por ahí una teoría y dijo, el Señor va a venir del norte y va a venir a medianoche. ¿A medianoche de qué país? Sí. Entonces, no nos traguemos toda píldora que leemos. Vamos a la palabra. No estemos preocupados si viene hoy o viene mañana. Estemos preocupados por el verso 8 de Hechos. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Centro cristiano de fe, pero recibiréis poder cuando seáis llenos del Espíritu Santo. Y seremos testigos, ¿en dónde? En Hesperia, en Victorville, en Adelanto, en Apple Valley, en Lucer Valley, en Phelan, en Lake Arrowhead y hasta lo último de la tierra. Ah, en Ontario, en Upland y en todo lugar en donde ondas de vida llega, en todo lugar en donde la señal de Facebook está siendo recibida, pero recibiréis poder. Hermano, en lugar de estar preocupados, si es hoy, si es mañana, sepamos que puede ser en este instante. Pero en lugar de estar preocupados, ¿cuándo es? Preocupémonos por estar preparados, preocupémonos por tener el poder de Dios en nuestras vidas y preocupémonos por ser testigos de Cristo y declarar que Él vive, reina y permanece para siempre. Eso necesitamos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yo quiero pedirte que te pongas en pie. Oiga las últimas palabras de Jesús cuando estaba parado en esta tierra. Si tú gustas cerrar tus ojos, o si gustas estar con tus ojos abiertos, no importa. Pero yo quiero que te imagines a Jesús parado frente a ti. Jesús vivo, resucitado, en gran gloria, parado frente a ti, a punto de ser llevado al cielo. Y diciendo sus últimas palabras mientras estaba en esta tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes me serán testigos. Ustedes van a tener poder para testificar. Ustedes van a ser capaces de levantar esta obra y hacer que crezca, que se desarrolle, y vamos a alcanzar a muchos porque vamos a tener poder de lo alto. El poder que transforma, el poder que cambia, el poder que libera, el poder que sana. Vamos a tener poder. ¿Cuántos anhelamos este poder? Yo quiero pedirte que levantes tus manos ahí donde estás. Y que puedas decirle: Señor, gracias porque yo ya soy templo del Espíritu Santo. Gracias porque yo ya soy templo. Tú ya moras en mí, Señor. Pero yo quiero tener ese poder para testificar. Testificar a un Cristo vivo, a un Cristo santo, a un Cristo eterno y poderoso. Yo quiero tener ese poder, Señor, para tener libertad en mi boca, para testificarle al mundo
que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo cambia, que Cristo transforma a través del Espíritu Santo. Padre, yo proclamo, Señor, que soy un instrumento en tus manos, pero quiero ser un instrumento de poder en tus manos, Señor. Adora mientras con tus manos levantadas le dice: aquí estoy, Señor. Aquí yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Una vez más. Yo iré, Señor, aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré que para siempre, oh Dios, tu misericordia, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia más alta que el cielo está, más ancha que el ancho mar, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia gloria a cada pueblo y nación, traéndoles esperanza y nuevas de salvación. Si su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Padre, tu misericordia es eterna. Tu llamado es eterno. Tu fidelidad es eterna. Pero hoy nosotros con nuestras manos levantadas proclamamos, Señor, que somos tu pueblo, tus elegidos, tus escogidos, y que llevaremos al mundo esa voz que cambia, que transforma, y que tenemos poder, Señor, para testificar. Gracias por tus promesas, Señor. Señor, haz de nosotros los instrumentos útiles para que tu obra crezca, se desarrolle y alcancemos a muchos más para ti. Gracias, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios,
sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él.